muy interesantes y el primero que vamos a tocar es, yo veo que la gente, Mauricio, se ha afanado muchísimo en salir a las calles, a correr, a hacer ejercicio ahora que podemos hacerlo. Pero a algunos se les puede pasar la mano y podría afectar su salud. De eso vamos a hablar más adelante con un especialista, porque yo recuerdo mucho y me pareció muy impactante una noticia que llegó desde España, que el día que se levanta la cuarentena para los deportistas y hay ciertos horarios, a una persona le dio un ataque cardíaco. Había mantenido la cuarentena, pero cuando sale abusa del esfuerzo físico, algún tipo de condición preexistente habría tenido y le da un infarto. Es sumamente peligroso. Después de lo dicho, Mabel, es oportuno darle la bienvenida a un prestigioso neumólogo que está con nosotros, el doctor Alfredo Guerreros, justamente para recibir la orientación pertinente, teniendo en cuenta el mes del año en el que nos encontramos. Hemos estado, obviamente, deseosos de salir, y lo que tú dices es cierto, todos los extremos son malos, ¿no? En un día no vamos a recuperar el físico perdido o volver a los estándares naturales. Si te sobreexiges, ¿no?, de alguna manera vehemente, ¿no?, hay consecuencias con tu ritmo cardíaco, con tu respiración. Tú has mencionado un caso con desenlace fatal. Bienvenido, doctor Alfredo Guerreros. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mabel. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué precauciones deberíamos tomar las personas que hemos estado sin actividad física, me incluyo, sin caminar, sin trotar o sin hacer la disciplina elegida, para retomarla, como advierte Mabel, sin riesgo alguno, porque ella mencionaba un caso con desenlace fatal, con mortalidad? Bueno, sin duda de que uno tiene que retomar la actividad de manera progresiva y no tratar de exceder los límites a los que ha estado acostumbrado a trabajar normalmente. El sobrecargar ese esfuerzo puede llevarte a problemas serios. De tal manera que es mucho mejor empezar de a poco e ir alcanzando su nivel de manera progresiva, no de manera muy rápida, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podría pasar entonces, doctor, si es que abusamos de ese esfuerzo? Si es que de repente nos sentimos libre en el malecón o en el lugar que preferimos para correr y decidimos darle con todo como en los viejos tiempos. ¿Qué podría pasar? En un tiempo después de sedentarismo largo, ¿no? Sin duda de que tu sistema, la fisiología tanto respiratoria como cardiovascular se van a ver afectadas. De hecho, la desadaptación a la que has estado sometido en las últimas semanas es un tema peligroso, y más aún ahora que vamos a salir con tantas dudas que existen respecto a salir a hacer deporte con mascarilla. Eso puede verse mucho más incrementado, ¿no? ¿Qué nos aconseja, doctor? Aumentar progresivamente, si caminamos, la distancia o los tiempos, o da lo mismo. Bueno, lo que se recomienda en general, lo que la medicina deportiva recomienda en general, es incrementar progresivamente los tiempos o la distancia de manera indistinta, pero hacerlo de manera progresiva y sostenida, ¿no? Generalmente, y esto en el Perú es muy frecuente, solo hay deportistas de los fines de semana, por ejemplo, los que juegan fulbito los fines de semana. Esa es una práctica que es digamos, riesgosa frente a las prácticas heladísimas, ¿no? En medio de un tiempo y el otro. El fulbazo después del fulbito. Exacto, sí. Eso es. Bueno, doctor, yo quería aprovechar también la coyuntura porque obviamente muchas personas en esta época del año que padecen de alergias o de asma, ¿no?, acentúan sus crisis porque aumenta el nivel de humedad, porque son mañanas muy frías, y obviamente hay estos síntomas que pueden ser parecidos a lo que hemos escuchado todos los días de nuestra vida del coronavirus, que falta el aire y resulta que la gente se alarma más de la cuenta. ¿Hay alguna forma de diferenciar esta falta de aire que produce el coronavirus y un acceso de asma, que son cosas obviamente distintas? Es bien difícil de distinguir la dificultad respiratoria de una causa por otra, pero sin embargo sí creo que, por ejemplo, para los pacientes asmáticos
que están, entre comillas, acostumbrados a saber cuándo se exacerban o cuándo hacen crisis, pueden notar las diferencias. Tienes mucha razón, en los últimos días la humedad se ha incrementado de manera significativa y este es un riesgo para los asmáticos. Generalmente la dificultad respiratoria de los asmáticos es una dificultad que se presenta con mayor frecuencia en las noches, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, va acompañada de silbido de pecho y de tos. La dificultad respiratoria que se presenta en las personas que sufren de coronavirus generalmente no es un hecho aislado, está acompañado de malestar general o precedido de fiebre, es permanente, no cesa, es a toda hora y va subiendo. Es probablemente eso lo que podría ayudar a los pacientes a diferenciar una cosa de otra. Ahora, a uno eventualmente le podría dar las dos cosas, porque el coronavirus es un virus, disculpen la redundancia, es un virus y también puede, verse exacerbado por una crisis asmática. Muchas personas, Mabel, doctor Guerreros, que nos están escuchando, están conscientes que también los accesos de asma se desencadenan por razones emotivas, ¿no? A veces no es necesariamente la humedad, sino es que somatizan un acto inesperado en sus vidas y hacen el acceso de asma. ¿Cuándo se produce esto? ¿Tiene algunas pautas para controlar justamente el sistema nervioso y no desencadenar en esta sensación que ahora se complica con coronavirus, paranoia y muchas cosas que nos están consultando a través de las redes? Le rogaría contar con sus consejos al volver de la pausa comercial. Ok. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, estamos en Encendidos. Esto es RPP, La Voz del Perú. Hemos abierto el programa con un neumólogo, el doctor Alfredo Guerreros, que está en línea, ha tenido la gentileza de esperarnos para orientar a las personas si tienen finalmente en esta época, que es muy frecuente, un acceso de asma y no desesperarse al confundirlo con coronavirus. ¿Cómo serenarnos? ¿Qué pautas debemos tener, doctor? Bueno, sin duda que las situaciones de estrés y ansiedad que en esta época se han incrementado también de manera significativa pueden conducirnos a tener nuevas crisis de asma. La primera gran recomendación para todos los pacientes asmáticos que se saben asmáticos es que deberían utilizar su medicación de control, porque esa medicación de control va a ayudarlos no solamente a no tener exacerbaciones de asma, sino que hoy día han aparecido algunos estudios que disminuyen también la posibilidad de que se infecten por COVID-19. Esa es la primera gran recomendación. Normalmente, y eso creo que nos sucede a todos, cuando nos sentimos bien, y eso sucede también con los pacientes asmáticos, no utilizamos medicación de control. Estamos acostumbrados a utilizar la medicación solo cuando tenemos síntomas. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que los pacientes tienen que aprender a respirar profundamente, especialmente en estas situaciones de estrés, en las que normalmente hiperventilan, respiran muy rapidito, barren su CO2, anhídrido carbónico, y eso los predispone a que sus bronquios se cierren y tengan mayor dificultad para respirar. Hay que tratar de hacer ejercicios para respirar bien y no hiperventilar, y de esa manera oxigenar mejor nuestro cuerpo. Doctor, esas serían las recomendaciones que yo les daría. Sí, Madre. Y ya que habla de oxigenar el cuerpo, la recomendación ha sido salir a correr, pero con la mascarilla. Ajá, exacto. Sí. ¿Qué tan dañino puede ser? Porque uno respira, ¿no? Por más que controle su respiración, lo que está inhalando nuevamente es lo que ha exhalado. ¿Eso no termina siendo, no sé, un poco tóxico? Mira, a pesar de que hay pocos estudios al respecto, todo hecho que tú tengas una barrera entre el exterior y tu sistema respiratorio te va a generar una restricción para respirar, se hace más difícil. Pero los pocos estudios que existen dicen que solo se genera una restricción cuando esto excede 250 litros por minuto, que es una capacidad que solo pueden adquirir, digamos, deportistas de élite, deportistas muy importantes. Esta restricción y esta sensación de falta de aire no genera hipoxia, no genera hipoxemia.
no genera un efecto muy severo. Digamos en las mascarillas comunes, no te estoy hablando de las N95 ni las FFP3, de las mascarillas. Con esas no es recomendable correr. Con esas, exactamente. La posibilidad que tú reinhales y acumules CO2, acumules anhídrido carbónico, es bajísima. Porque además recuerda de que cómo nuestro aparato respiratorio, cómo funciona. Acumula el CO2 cuando tú menos ventilaciones, menos respiraciones tienes. Cuando tú corres, lo que estás haciendo es respirar más frecuentemente y por lo tanto, más bien lo que estás haciendo es botar más anhídrido carbónico. Esa posibilidad de que acumules CO2 y que acumules anhídrido carbónico es bajísima. Sin embargo, sí pues existe una restricción y una sensación de menos capacidad que, entre comillas, algunos médicos deportistas dicen que para las personas es mejor porque les genera una mayor capacidad respiratoria. Eso es, digamos, discutible. Entonces, lo que hay que poner en la balanza, y me imagino que las autoridades lo han hecho, es el riesgo versus el beneficio. En este momento, seguramente, el riesgo del contagio es mayor que el beneficio de correr sin mascarilla. En algún momento lo podremos hacer sin mascarilla. Doctor, yo quisiera terminar, sí, con mi curiosidad, Mauricio, solamente con eso. Entonces, ¿con qué mascarilla se recomienda correr, doctor? Para tenerlo así clarísimo. Yo diría que las personas que salen a correr o lo hacen con una mascarilla simple de las clínicas o clínico-quirúrgicas, que así le denominamos los médicos, o con sus mascarillas de tela. No les recomendaría que corran con una N95. Ok. Doctor, usted mencionó en el transcurso de su exposición que era muy importante saber respirar, pero no dimos los detalles, nos están escuchando hasta en el último rincón del Perú. ¿Cuál es considerada una respiración adecuada en momento de crisis y en momento que algún ciudadano que lo esté escuchando quisiera hacer uso de ella? ¿Inhalar por las fosas nasales y exhalar por la boca o existe otra posibilidad? Mira, existe la posibilidad que uno inhale también por la boca, pero recuerda que la nariz tiene una función muy importante y esa función es calentar el aire y humedecerlo. Si uno respira por la boca, el aire va a entrar frío y seco y eso va a condicionar que los bronquios se cierren más. Por lo tanto, la recomendación es tratar de estar sentado en una posición cómoda, inhalar profundamente, tan profundamente como uno pueda por la nariz y tratar de exhalar por la boca. Inmediatamente, sin contener el aire, o sea, inmediatamente. Tratar de contener, digamos, lo que uno pueda tolerar, que en momentos de crisis es muy difícil. Claro, pero hay ansiedad zozobra, ¿no? Sí, sí, sin duda. Mabel, ¿me permites? En ese mismo sentido, doctor, vivimos en la época de la automedicación y esto se ha exacerbado en la pandemia. ¿Qué pasa con las personas que usan inhaladores indiscriminadamente? ¿Hay contraindicaciones? Sin duda, todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Y lo que tenemos que aprender, y creo que los médicos tenemos que hacer un peregrinaje en ese sentido, es que los inhaladores son un método diferente de administración de un medicamento. Los medicamentos vienen en pastillas, vienen en jarabes, vienen en inyecciones, vienen en inhaladores. No todos los inhaladores son iguales. No todos los inhaladores sirven para lo mismo. Hay inhaladores para el asma, hay inhaladores para la EPOC. Hoy día hay incluso otros medicamentos para la osteoporosis inhalado, hay incluso insulina inhalada. Entonces, no hay que considerar a todos los medicamentos iguales ni a todos los inhaladores iguales. Los médicos tenemos la obligación de explicarle a nuestros pacientes que hay inhaladores preventivos para que no se pongan mal y que hay inhaladores para sus momentos agudos. Esos inhaladores para los momentos agudos que acostumbran a utilizar las personas con muchísima frecuencia, te estoy hablando de que hay personas que se pueden gastar un inhalador en 2 días, se exponen a un riesgo tremendo, que incluso los puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son los efectos? Es una sobredosis, digamos. Es una sobredosis, exactamente. ¿Y esto por qué? ¿Porque crea dependencia, doctor? ¿Les genera dependencia? Más que dependencia, Mauricio, te puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Un inhalador de ese tipo, como cualquier otro medicamento de ese tipo, actúa sobre unos receptores que tenemos en nuestros bronquios. Cada inhalador trae 200 dosis. Imagínate que una persona consuma 200 dosis en 2 días. Fatal. ¿No?
saturan completamente esos receptores y en lugar de producir el efecto benéfico de abrir el bronquio, lo cierran. Paradojalmente lo cierran. Ojalá lo estén escuchando, doctor, esos pacientes que han generado esa suerte. Sí, ¿en su práctica lo ha visto, doctor? Sí, lamentablemente sí. Uy, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces hay que tener cuidado y no confundirnos. Usar la medicación preventiva cuando debemos usarla, usar la medicación de rescate, que es buenísima cuando uno lo utiliza correctamente. Y la de doctor, crisis. y el uso de estos inhaladores puede ser contraproducente para aquellas personas que tienen los síntomas de COVID-19? No, puede ser un alivio, al contrario. Mira, hay los pocos estudios que hay, tú sabes que el virus actúa sobre unos receptores que se llaman ECA. Sobre eso se pega y están en el epitelio del bronquio. ¿Tú sabes qué hacen los inhaladores preventivos? Los inhaladores preventivos lo que hacen es cambiar la expresión de esos receptores de tal manera que el virus tenga menos sitios donde pegarse. Entonces, una persona que tiene asma y está bien controlada con su inhalación preventiva va a estar, entre comillas, bien frente al COVID. Muchísimas gracias, doctor, por tantos aportes en esta mañana en Encendidos. Ha sido muy ilustrativo y espero que de gran utilidad para los seguidores de este espacio. Mabel, ha llegado el momento de hacer la segunda pausa del programa.